¿Pero sí me escuchan? Sí. ¿Te parece que los demás se toman el día o...? Ok. Bueno. Sí, ahorita estuvimos viendo unos análisis que están haciendo con Deep Learning aplicando cómputo al encefalograma de los datos de biocinema para encontrar dónde están las regiones del campo. Y entonces, esa misma metodología creo que la vamos a poder aplicar para todo. Y entonces yo creo que va a salir algo muy bonito para ahí. Y ya seleccionaste hospital ahorita para tercerito todavía no. Ah, ok. Ok, ya es muy bueno. Ah, solo me pidió. Ok, está bien. Entonces, una buena opción. Vamos a empezar, si no, no voy a clases, como siempre. Déjame. Sigo. Bueno, el día de hoy me quiero dedicar a ver ciclos. Hemos estado viendo que son importantes para muchas cosas y entonces parte de lo que quiero es que veamos ciclos. Ciclos los hay. El ciclo circadiano prácticamente nos rige por todas las señales que se te puedan ocurrir. Entonces, nos rige nuestra temperatura corporal, sobre todo la temperatura corporal nocturna. El cambio es más notorio en mujeres que en hombres, o sea, está muy estudiado el cambio que hay en el ciclo en la noche nocturno en mujeres, está menos estudiado en hombres, pero en algunos de los estudios que hizo Rubén hace varios años, veíamos que también había un cambio de temperatura nocturna en hombres, no tan notorio, no tan drástico como el de mujeres, además de que el de mujeres también depende de la fase del ciclo hormonal en que estás. Entonces hay fases en las que el cambio es enorme y hay fases en las que el cambio es pequeño. ¿Ok? Tenemos la fuerza muscular, por supuesto, también depende de la hora del día. Esto normalmente se hace con las pruebas estas de Ewing, con todas estas serie de pruebas para checar respuesta autonómica, etcétera. Una de ellas es agarrar con una manijas, un manómetro y entonces te dice qué tanta fuerza estás aplicando y entonces vas aplicando diferente fuerza. Bueno, con esos estudios con personas, hay un par de estudios muy interesantes que muestran que la fuerza, a una persona entrenada, o sea, si lo pones a una persona que está entrenada, por supuesto va a haber gran variabilidad, pero una persona entrenada en gimnasia y en manejo de estrés, de estresores, más bien, tiene cambios drásticos en el transcurso del día y que no están asociados nada más con comida. Entonces, parte de lo que hay una propuesta es que en realidad están muy ligados también a la respuesta del ciclo circadiano,
porque la cantidad de energía disponible que tienes en tu organismo depende mucho de tu glucosa, de tus cantidades energéticas, y esas sí siguen un ciclo circadiano claramente. Entonces, estos artículos que te digo, lo que ven es que la fuerza muscular está por eso. Por supuesto, tienes un centro de control que es el cerebro, que tenemos un ciclo claramente establecido noche y día. Todavía hay mucha discusión en la literatura de si este ciclo es artificial, o sea, si lo creamos nosotros por nuestras actividades cotidianas, si este ciclo es totalmente influido nada más por la luz nocturna y la luz diurna. Entonces hay muchos estudios en los que los ponen encerrados en un lugar y les tienen el manejo de luces y tratan de cambiar los ciclos circadianos. Y lo que se han dado cuenta es que en humanos, en que los tienen una semana, no hay un cambio drástico en su ciclo circadiano. Entonces pareciera que esto es todavía más fundamental, pero todavía es motivo de discusión en la parte cerebral, ¿no? La producción de melatonina, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí nada más les puse algunos ejemplos de lo que es la idea de hoy, es precisamente ver, bueno, sabemos que todos estos tienen ciclos, ¿cómo analizamos estas señales para encontrar esos ciclos? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros ver. Las señales y a partir de esas tratar de sacar los ciclos. Entonces, no sé si lo has leído, el de Richard Dawkins. Ok. No sé si te gustan los de divulgación científica. Hay algunos muy buenos, hay unos pésimos. Dawkins a mí me gusta mucho, El gen egoísta. Está escrito antes de la época del boom de la genética. Está justo en el momento en que empieza a hacerse importante. Todavía no está el genoma humano totalmente mapeado cuando escribió este libro, pero está muy bien planteado las ideas generales. Entonces, te lo recomiendo, es un buen libro. Entonces, que la idea de él es que nosotros en realidad podíamos modificar todo nuestro organismo y que si nosotros entendemos cómo funcionan los genes, vamos a poder modificar todas las todo lo que te lleva a la genética. Entonces, bueno, parte del sueño de los que hacen genómica es precisamente eso, no poder ellos diseñar el superhéroe sin enfermedades, ¿no? Que no necesariamente es cierto, porque eso serviría para algunas enfermedades, pero hay muchas enfermedades que son en realidad sistémicas, que no tienen solo un origen sistémico. Bueno, lo que vieron la clase pasada estuvieron con Antonio. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo más relevante que aprendiste de redes? Uh -huh. Sí, que todo está ligado, ¿no? Es parte de lo que creo que esa es la diferencia fundamental entre la medicina tradicional y la medicina compleja, que espero que dentro de 50 años sea que sea una de las tantas especialidades, sea médico complejista, ¿no? Que en realidad lo importante no nada más son tus valores promedio de los parámetros, tus desviaciones estándar de cada parámetro, sino que en realidad esto está íntimamente correlacionado e íntimamente afectado por la red en la cual está inmerso cada parámetro. Y por supuesto, si alteras tú, no nada más tienes que alterar un mecanismo en un nodo, sino que puede ser que lo que rompas sean conexiones, que es directamente lo que hacen virus, por ejemplo. Virus llegan y rompen el camino que unía por ejemplo, presión arterial sistólica y diastólica. Y entonces a la hora de que rompen ese enlace, el sistema se descompone. Entonces,
esa es la parte que también puedes estudiar enfermedades desde este otro punto de vista, ¿no? Entonces, este es el chiste, no tan chiste, pero bueno, lo más interesante es que este chiste lo hizo Santiago Ramón y Cajal. Entonces, salir con el paraguas los días de sol, mojar la pluma en el frasco de goma. Esto es verdaderamente difícil porque no se puede estar en. Bueno, pues también de las cosas que quería yo remarcar, porque parece ser que medio quedó en el limbo por algunos comentarios que hicieron la vez pasada algunos de ustedes, es la parte de análisis espectral. ¿Qué es lo que hacemos con análisis espectral? Lo que hacemos con análisis espectral es fijarnos en, bueno, en tu caso con música es creo que mucho más claro, ¿no? Yo quiero saber cuáles son las notas que voy a tocar para una cierta melodía. Cuando tú tocas una melodía, puedes tú tocar, puedes tú saber cuál es la secuencia de, de la amplitud del sonido que generas, y eso es la señal tal cual que oímos. Pero esa señal en realidad está compuesta por las diversas notas que tocaste, y entonces tú puedes querer saber qué notas fueron. Entonces, una forma de hacerlo es directamente aplicar transformada de Fourier. Y entonces eso es lo que hace el análisis espectral. Buscamos cuáles son las frecuencias que componen la señal que estamos nosotros analizando. ¿Cuál es el problema a veces? Que en realidad a ti como músico sí te interesa mucho estudiar qué nota toqué, pero también en qué instante lo toqué. No es lo mismo que yo diga do, re, que diga re, do. Estoy tocando las mismas notas, pero en otro orden y va a sonar diferente. Entonces, los músicos generaron lo que se llama en la interpretación un espacio fase sin darse cuenta. O sea, la partitura es buenas noches. No, no los perdono. Así sí los perdono, para que vean que vengo de muy buen humor, entonces sí los perdono. Entonces, los músicos inventaron esta partitura. En la partitura, ¿qué es lo que tenemos? La escala vertical en realidad es una escala de frecuencias, es el logaritmo de la frecuencia. Cada nota está asociada en la línea con el logaritmo de la frecuencia. Y en la escala horizontal lo que tenemos es el tiempo, en qué instante lo tocas. Entonces tienen ustedes una representación en tiempo y frecuencia. Estas son las representaciones que los físicos, como queremos complicar el lenguaje, le llamamos espacio-fase. No lo complicamos tanto como los médicos. Los médicos se buscan más términos para que se oiga más humano. Pero bueno, nosotros usamos espacio-fase. Entonces, lo importante de lo que habíamos visto de análisis espectral es que vives en otro espacio. O sea, si yo analizo cuáles son las frecuencias que hay en una señal, por supuesto, no me interesa en principio saber en qué instante se tocaron. Si yo quiero analizar la luz blanca, puedo querer saber cuáles son los componentes de colores que hay en esa señal y estudiar cada uno de ellos. Pero cuando hago eso, no sé si todo el tiempo estuvieron todos los colores o solo en ciertos instantes estuvieron todos los colores. No sé si todo el tiempo solo dije do, o agarré y dije do, luego me quedé callada y luego media hora después en toda la melodía volví a decir do. Entonces, cuando hago el análisis espectral, lo único que voy a encontrar es que dije do, porque eso es lo importante. Cuando hago el análisis en el dominio del tiempo, sé cómo es la amplitud de la señal, pero no sé qué notas se tocaron en primera instancia. Son análisis complementarios. Cuando hago, la próxima vez vamos a ver análisis en tiempo-frecuencia, cuando hago análisis en tiempo-frecuencia, sé qué nota se tocó y en qué instante se tocó. ¿Ok? Entonces, tengan muy en cuenta esto, porque a veces de repente sobre todo luego les mucho se utiliza análisis espectral en encefalografía, de repente la interpretación la hace como que todo el tiempo estuviera la señal alfa, beta o delta,
o que como que supieran en qué instante ocurrió la señal, no es cierto, no lo saben. Cuando hacen el análisis espectral solo saben que hay esa cantidad que hay esa amplitud en cada una de las notas que tocaron. Más allá no saben en qué instante ocurrió. Entonces, cuidado con las interpretaciones que te manden de un universo al otro. O sea, estos multiversos no están conectados, no hay una conexión directa. Son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, eso quería enfatizarlo para que no se me confundan. Y déjenme pasarme. Ahora sí, ¿dudas? O sea, por ejemplo, bueno, vamos con una señal para que no vemos. Ok, esta señal. Ok, esta es una señal en la cual yo estoy midiendo la amplitud. Esta es totalmente inventada por mí nada más para la clase, no es una señal real. Y bueno, ¿cómo la construí? Lo que hice fue sumar 3 señales de senos que tienen diferentes frecuencias. Una tiene una frecuencia de 0.5, otra de 2 y otra de 5. O sea, puse una señal que tiene 3 frecuencias, la sumé, o sea, la fórmula es un seno de 0.5t más seno de 2t más seno de 5t. Eso, así la construí. Entonces, y lo que tenemos como función del tiempo es esta señal. Entonces, cuando yo hago análisis en el dominio de tiempo de la señal, yo puedo saber que la tendencia de esta señal es una tendencia que parece ser periódica y que parece ser que además tiene 3 periodos, pero no puedo saber cuáles son. O sea, ¿estás de acuerdo que de ahí lo único que puedo saber es que pareciera que hay un periodo grande? O sea, si veo la tendencia, yo diría que hay una señal periódica grande, que hay un ciclo inmerso grande. Luego podría decir, pero también hay este pequeño periodito y este que está muy cercano a él. Y entonces yo podría decir, mira, tal vez esta señal pareciera que está formada por 3 periodos, por 3 señales sinusoidales. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esas señales? Pues agarro y calculo la transformada de Fourier. Entonces, cuando hago la transformada de Fourier de la señal, lo que encuentro es exclusivamente estos 3 tipos. Porque hoy no me quiere. Encuentro 3 picos. Un pico que es el primero, que tiene frecuencias muy bajas, otro pico que tiene una frecuencia más alta y otro pico que tiene una frecuencia mucho más alta. Y son chiquitos, porque cada vez tienen menos intensidad. El pico principal, o sea, la señal principal es esta. Pero esta transformada de Fourier, esta señal que estoy viendo, da lo mismo si yo lo que hubiera hecho es que esta es una señal en la cual solo tenemos 2 ciclos. Pero si esta señal yo la hubiera visto durante 10 minutos y entonces tuviera 100 ciclos, de todas formas solo vería 3 picos en transformada de Fourier. Porque no hay más, lo único que me dice es, están esas frecuencias presentes. Pero no me dice ni si fue una vez o fueron 100 veces las que lo toqué. O sea, no, lo único que me encuentra son las frecuencias características de la señal. Entonces, este es un espacio, que es el análisis espectral, el dominio de la frecuencia, que no tiene nada que ver con este espacio. O sea, a partir de esta señal puedo deducir esto. Y a partir de esta, si tomo la transformada de Fourier inversa, deduzco esto. O sea, puedo pasar de un espacio al otro sin ningún problema, pero son 2 mundos diferentes. Lo que ves en uno no lo sabes del otro y viceversa. Pero ambos contienen toda la información de la señal. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Si yo hablo de cuáles son las bandas que tuvo la persona en su sueño, yo puedo decir, mira, tuvo un gran contenido de bandas alfa en su electroencefalograma. Ok.
Pero eso no me dice cuándo tuvo el sueño alfa o el sueño teta, no me dice en qué instante fue, porque eso no lo puedo saber, porque estoy en el otro espacio. Entonces, imagínate que estamos viendo el edificio del C3 y yo ahorita en este momento estoy observando hacia acá. Yo sé que aquí hay una ventana, que hay unos arbolitos y allá hay otro edificio. No sé más. Si yo veo una vista aérea del C3, ¿qué voy a ver? Voy a ver una como A desde el cielo. O sea, lo veo desde arriba con Google, veo la A, pero no veo que aquí hay una ventana y allí hay otra ventana. Tengo diferentes vistas. Para tener la visión general del sistema, en realidad debería de poder conjuntar todas las visiones. O sino analizarlo en todos los espacios. Si nada más lo analizo de uno, yo aquí diría, bueno, pues entonces el C3, o sea, con lo que alcanzo yo a ver, es un triangulito. O sea, yo diría, mira, esto parece que tiene una estructura como de triángulo. Y yo si voy de allá arriba diría, mira, allá abajo hicieron una A de edificio. Oye, tiene ventanas, no sé. Tiene grandes ventanales que van hasta el piso. Y no lo sé. En la vista aérea no lo puedo poner. ¿Sí? Entonces ya les quedó claro que no confundamos, o sea, son dos mundos totalmente diferentes. El puente para ir de uno al otro es transformada de Fourier. Hay que tener cuidado al hacer transformada de Fourier, porque como ya habíamos visto en la clase, hace varias clases, ya hace casi un mes, vimos que la transformada de Fourier se puede aplicar si la señal es bien portadita. O sea, si es una señal que no tiene muchos picos, si es una señal que tenemos ciclos completos para analizarla, si no, no puedo hacerla. O sea, si yo hubiera cortado la señal aquí, yo nunca hubiera encontrado esta frecuencia, porque es la frecuencia más lenta que yo jamás vería, porque no completé un ciclo. Entonces tengo que tener mucho cuidado también cuando interpreto la señal, de si tuve suficientes ciclos para ver periodicidades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el ciclo circadiano, al menos tengo que tomar cuántos tiempo de datos. Al menos 24 horas. Si tomo menos de 24 horas, ¿voy a ver el ciclo circadiano? No. Si quiero ver el ciclo menstrual de una mujer o el ciclo a lo largo de un mes, ¿cuántos datos tengo que tomar? Más de un mes. Si no tomo más de un mes, no lo voy a ver. Si quiero ver los cambios que hay en el ciclo de las personas por ir a la escuela y no ir a la escuela, o sea, el ciclo semanal de trabajo, no trabajo, al menos tengo que tomar 8 días. ¿Ok? No podrías. Tienes que tener mucho cuidado porque acuérdate que cuando ventaneamos, las orillas, los cortes, tú generas una señal espuria que no existe. Y también cuando corto, puede ser que estás cortando y entonces lo que vas a ver, cada que cortas esto se ensancha. Entonces, aquí pues se ensanchó poquito porque mi corte fue bastante lejos. Pero suponte que yo tengo muchas frecuencias involucradas, están muy cercanas unas a las otras, y esto se ensanchó mucho. ¿Qué va a pasar? Suponte que un pico tiene este ancho y el pico siguiente tiene un ancho aquí. Se van a traslapar uno con el otro. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es cuál? Entonces, cuando haces Fourier ventaneada, el principal problema es cuántos puntos te estás quedando en ese ventaneo y luego cómo estás cuidando los bordes. Porque a la hora de que haces este traslape, se están traslapando, porque ese traslape no es real. ¿Estás de acuerdo? O sea, las frecuencias van a ser puntuales, va a ser esta y va a ser esta, por ejemplo. Pero pero tú no vas a ver eso, vas a ver
una encima de la otra. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando vas a aplicar esto a señales no estacionarias o a señales que tienen muchas oscilaciones, mucho cuidado. Cuando vas a aplicar Fourier a una serie en la que vas a tener que cortar la serie porque no puedes medirle infinito, por desgracia, también ten mucho cuidado porque puede ser que cortes más. Cuando quieres ver una serie que lo que te interesa es ver un ciclo circadiano y cortaste en 12 horas, no lo vas a ver. No hay forma que lo veas. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver artículos en los que te dicen, te hablan del ciclo circadiano y lo que le pusieron al paciente fue un holter que le duró 12 horas, ¿no? Y te hacen conclusiones de que no, su ciclo circadiano en la noche de tal cosa, no. Entonces, cuidado. Es un error muy común, o sea, no, y no es error de que novatos, lo que pasa es que muchos lo hacen. A mí me gusta mucho no sé, a ustedes no les debe haber tocado. Había en la prehistoria de la computación un jueguito que se llamaba Lemmings, que eran unos muñequitos que se iban caminando y se caían del precipicio así, ¡paz! Ajá, y todos iban en bolita, ¿no? Y entonces tú lo que tenías que hacer era conseguir un líder que les dijera, no sean tontos, no se vayan para allá. Y entonces evitar que se cayeran. Ok, bueno, pues lo que pasa es que yo creo que el transformada de Fourier le pasa exactamente eso. Muchos lo hacen porque todo el mundo hace transformada de Fourier. Todo el mundo analiza un electroencefalograma y trata de sacar las componentes alfa, beta, teta y delta. Eso es de cajón. Y ni siquiera se puede pensar si se puede o no se puede. Y entonces me imagino que en realidad son lemmings que van al precipicio así, ¡ah! Se cae. Y todo el mundo dice, ¡ay, pobrecito! Entonces, pero no oyen el que está ahí gritándole, no vayas, no vayas. Okay. Bueno, ¿más preguntas sobre esto? Sí. Aquí. Entonces ya me regreso. Este es parte de lo que quiero ver hoy, el día de hoy. Entonces, cuando nosotros respiramos rítmicamente, este es un artículo viejo, que es con el portapress, en el cual yo no ponía a resonar todas mis señales con el Biopac, que ahora se ve muy bonito. En esa época nada más teníamos el portapress que nos mide presión arterial sistólica, diastólica, bueno, nos mide el pulso de presión. Es lo único que mide. Y a partir de él se deduce el ritmo cardíaco. Y bueno, también teníamos un cinturón que te podía medir la respiración rítmica. Entonces aquí los pusimos a las personas a respirar rítmicamente a 0.1 Hz y bueno, ustedes lo que ven claramente en esta señal del portapress es que el pulso de presión, esta es la señal tal cual del portapress, arriba tienen en realidad la presión sistólica, abajo la presión diastólica y por la forma en que tomas la señal en realidad esto que ven que es la parte de aquí que se ve muy, muy intensa es la presión arterial media, o sea, sale de manera natural la señal. Y entonces lo que estamos viendo es que tanto la presión sistólica como la presión diastólica también vuelven a oscilar a 0.1 Hz, ¿no? Y bueno, lo más interesante, lo que acaba de salir lo que está saliendo ahorita en los últimos papers es que todas nuestras señales en realidad se acoplan a este fantástico punto 1. ¿Ok? Entonces, bueno, la parte de la clase de hoy es, vamos a tratar de estudiar un poquito mejor los ciclos, cómo los vemos, cómo los sacamos, etcétera, etcétera. Y este es el ejemplo típico de algo que nosotros inducimos en el organismo, ¿no? Inducimos ciclos. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? Que nada más es repasito de lo que ya habíamos visto hace muchas clases y que han estado viendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo les ha ido con la tarea? Ya ni se acuerdan qué tarea. Ajá. No, la verdad. Ah, bueno. Tarea, ¿qué es eso? Al fin solo falta el 20% de la calificación.
Ok, bueno, les recuerdo que tienen tarea pendiente conmigo, también tienen tarea pendiente con Antonio, pero tienen tarea pendiente conmigo, no se les olvide. Esa nada más es el 20% de la calificación, así que no está. Sí, el 80% es el proyecto, pero hay un 20% por ahí, la diferencia entre el 10 y el 8. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver ciclos. Y bueno, ¿por qué nosotros nos interesa ver tantos ciclos? Pues porque vivimos inmersos, recuerden que los seres vivos somos el yo y mi entorno, y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces, los ciclos me marcan todo lo que va a pasar en mi organismo. Y bueno, tengo ciclos que van desde la noche y el día, hasta ciclos que van a los meses, bueno, que van en el ciclo lunar de los 28 días. En realidad, tenemos ciclos nocturnos, diurnos, ciclos de alimentación, tenemos periodos de alimentación. Nosotros que trabajamos o estamos en la escuela tenemos ciclos semanales que tienen que ver con nuestros regímenes escolares, que ahorita ya lo deben de tener mucho más tranquilo porque ya no tienen la presión de Facultad de Medicina toda la mañana, pero de todas formas. ¿Ok? Entonces, ciclos, por supuesto, estamos inmersos en estos ciclos y estos ciclos se deben de ver en nuestro organismo, ¿no? Y entonces, pensando en eso, ¿dónde verían ciclos en su cuerpo? A ver, denme cada quien un ejemplo. Robert. Ok, ya sé a qué se debe. Ok, ¿y nada más son hormonales? Tiene que ver mucho con la hormona, pero también la persona en el sistema. Varía mental, mucha carga. Sí. Sistémico, lo normal, o bueno, lo medio es ok, ya sé que se... ¿Y por qué es tan largo? Porque es uno de los más largos, es uno de los más largos que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué trimestre? ¿Qué tenemos trimestral? ¿Qué nos recuerda? En nuestra historia evolutiva, ¿de dónde vendrán esos 3 meses? ¿Por qué los y además se entiende muy bien si piensan cuál es el factor ambiental que los generó. Ajá. Es nuestra respuesta a los cambios estacionales que generaban cambios de qué tipo que nos pudieran afectar. ¿Qué era lo que nos afectaba? Ajá. ¿Qué pasa cuando de repente este mes hacía frío y al mes siguiente hace calor? ¿Qué surge en la naturaleza? Más, más fuerte. Eritrocitos tienen que ver más con el sistema respiratorio, nada más. Inmune. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las estaciones del año que tiene que ver con el sistema inmune? Exactamente. Recuerda que nosotros respondemos no porque se vea bonito, porque se vea... Bueno, está bien, pero la respuesta fisiológica primordial es nuestro instinto de supervivencia y entonces nos hemos adaptado para sobrevivir. Necesitábamos tener cambios trimestrales, necesitamos eritrocitos nuevos cada cambio de estación porque los bichos que hay afuera, sobre todo cuando estábamos en zonas europeas o cuando estábamos en África, etcétera, etcétera, tenían cambios cada trimestre. Entonces es muy importante, entonces es un factor así fundamental. Por eso son tan largos. Marco, ¿algún ciclo?
Ajá. Normalmente se supone que debería estar nada más dándonos como esa respuesta para despertar, que es como el contrario a la dopamina. Ajá. Pero ya cada individuo a partir del medio puede cambiar qué tanto está llevando este contexto a lo largo del tiempo. Entonces, este ciclo también tiene un modo bastante de cada persona puede tener muchas variaciones. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y esa en respuesta a qué surge? ¿Cuál es el estresor externo? Ajá. Uh-huh. Sí. Entonces este surge por el día noche, como bien. Surge porque tiene un ciclo de 24 horas porque tenemos día y noche, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entonces ya nos quedó claro que pues, estamos llenos de ciclos, que nos gusta la idea de que tenemos que estudiar los ciclos. Tenemos un ciclo de sueño, imágenes de distintas fases del ciclo de sueño, el REM y el no REM, como lo clasifican normalmente los médicos. Y bueno, estas fases van cambiando a lo largo de la noche, cambian de persona en persona, cambian si envejeces o no envejeces, si eres mujer joven, además cambian a lo largo del ciclo menstrual, entonces todas estas fases nos hablan de muchas cosas de salud, ¿ok? Tenemos un ciclo circulatorio, eso de qué depende. ¿A qué me refiero con ciclo circulatorio? Ajá, y la expulsión del material que nos sirve. Ese ¿quién lo regula? Ajá, primordialmente es nodos por ahí. ¿Ok? Y bueno, lo que tenemos es que pues este ciclo normalmente, ¿cuánto tarda? Si se lo saben, porque son médicos y entonces me pueden decir cuánto tarda en llegar, en que yo tomo mi oxígeno, pasa por pulmones, recorre todo el cuerpo, la hemoglobina llega donde tiene que llegar y ¡pum! Se va. Acaban de pasar exámenes. Pasaron fisio, ¿no? ¿Sí pasaron fisio? Ok, ese es pregunta de fisio. Ah, ah. Si tardara un latido, y estamos hablando de que más o menos un joven sano, no estresado, respira una vez cada segundo, en promedio. Ok. Entonces quiere decir que un eritrocito viajaría o una célula, una hemoglobina. ¿Qué les gusta? ¿A cuál seguimos? ¿Oxígeno? ¿Quieren seguir una molécula de oxígeno? ¿Quieren seguir? Una de hemoglobina. Ok, seguimos una de hemoglobina. Entonces la de hemoglobina agarra
Y en un segundo, ¿qué tanto tiene que recorrer? A ver, díganme. Estaría en el alveolo. Sale del alveolo. Se va para... se va... Ajá. 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 Normalmente se da la vuelta por acá y se va a los piecitos y lo hace. Ok. Digamos que yo mido 1.50. Ni siquiera pongámonos altos, pongámonos chaparros. Límite inferior de estatura de mexicano. 1.50. Ok. Entonces, una cosita de, ¿cuánto mide el? Mide micras. Ok. Entonces, en 1.50, ¿cuántos órdenes de magnitud hay respecto a una micra? Las micras son, ¿cuánto? 10 a la menos. 10 a la menos 6. Entonces, estamos hablando de que yo mido 150, entonces 10 a la menos 8. Con 10 a la 8 veces. O sea, y eso si nada más fuera de aquí para acá, pero en realidad le da la vuelta a todo. Entonces serían 10 a la 8. Y estamos diciendo que está haciéndolo en un segundo. Entonces estaría viajando a 10,000, a 10 a la 8, 10,000 millones de metros por segundo. Puede cualquier cosa viajar a esa velocidad de mi cuerpecito. Ya me la contestan. Ahora sí, ¿cuánto es el orden? ¿Cuál era la respuesta correcta? Depende de qué molécula estoy siguiendo y cuál es la ruta que va a seguir. No es la misma para cada uno. Cada una me va a mover distinto. ¿Tienden ustedes mucho como médicos a pensar que el organismo es homogéneo? Pero el organismo es totalmente heterogéneo. Entonces, cuando yo veo ciclo circulatorio, depende de qué sustancia en la que yo estoy siguiendo, la velocidad y el tiempo que va a tardar en darle la vuelta por el cuerpo. Normalmente estas tardan del orden de 8 horas. Así. Sí, un poquito más de los del segundo. Pero, por ejemplo, oxígeno, sí hace el recorrido y CO2 lo hacen en un segundo. Entonces, depende totalmente de quién lo va a hacer y cuál es la ruta que va a seguir. ¿Por qué el oxígeno y el CO2 lo hacen tan rápido? ¿Cuál es su ruta? Porque tengo dos oxígenos diferentes. ¿Cuántos oxígenos tienes en tu organismo? Tienes el oxígeno que está capturado por la hemoglobina y ¿cuál otro? ¿Nada más? ¿Eh? Exactamente. El que está libre es el que está donde. ¿Y ese qué ruta sigue? Exactamente. Exactamente. Entonces son totalmente. Y también tengo otro oxígeno que se les está olvidando. Y que es un chorro. Exacto. Exacto. Y pues tengo plasma sanguíneo compuesto de agua. Entonces tengo un chorretal. ¿Okay? Entonces, recuerden que estamos hablando de que es un sistema complejo. En los sistemas complejos, si yo te estoy diciendo que hay un ciclo, pues sí, claro, este ciclo, pero depende de a quién voy a describir en ese ciclo, las velocidades a las que va a ir, ¿no? ¿Ok? Bueno, el ciclo respiratorio. ¿Cuánto tarda el ciclo respiratorio? ¿Cuánto tardo en respirar y exhalar? Normalmente, cuando no tengo examen. No, 25 cada minuto.
25 es, de veras vives en estrés constante, ¿eh? De plano. Ya ni Marco, no Marco anda en 20. O sea, medido de, anda entre 18 y 20 en que cuando estaba haciendo películas. Entonces estamos hablando de que ni Marco llega a 25, entre 18 y 20. Sí. Ajá, entonces el ciclo respiratorio, ¿cuánto dura? Ajá, bueno, ok, ¿y el más lento? Exactamente. Entonces, pues, la ventanita es entre 3 y 5 segundos, ¿ok? De alguien que está sano, normal, tranquila. Por supuesto, puedes estar estresado, puedes estar meditando y entonces súper relajado y entonces esto dura muy lentamente, ¿no? Entonces, ciclo alimenticio. A ver qué me dicen de ese. Ya me gustó, ya los eché a perder. Ahora sí, Marco, ¿de qué depende? Sí. Ajá. Ajá. Y si hablamos de líquidos, y si lo que tomo es agua azucarada, y lo que tomo es mi juguito, mi coca, es igual la velocidad de absorción de mi Coca-Cola que la velocidad de absorción de una agüita sola o la velocidad de absorción de un suerito, de un suero vida oral. Exacto. ¿Y con la coquita? Ok. Ajá. Ok. Ujú. ¿Y en situaciones normales? Si yo ahorita, bueno, ahorita no estoy en situación normal, pero bueno, Damaris sí está en situación normal porque no está en exámenes. Entonces, si a Damari ahorita se tomara una coquita, un suero oral o un vasito de agua, ¿cuál absorbe más rápido? Ujú. Pero, ujú, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, el ciclo alimenticio, pues depende de cómo estoy yo y qué estoy comiendo, de cómo está mi microbiota, cómo estoy. Ok, claro. Y también depende de la hora del día que lo consumes. Porque hay diferencia entre comerte tu hamburguesa para el desayuno o tu hamburguesa en la cena, o no hay diferencia en el ciclo alimenticio. Ajá, ajá, ajá. Ok. Entonces, también depende de la hora del día. La pregunta a los médicos. Un medicamento, supongan que soy una persona que tiene síndrome metabólico. ¿Cuándo me conviene tomarme la metformina? Antes, después,
mañana, noche, antes de los alimentos, después de los alimentos, con los alimentos. ¿Por qué? Pensé en síndrome metabólico y pensé en metformina, por ejemplo. O no importa. Entonces, ¿con cuál las alimentos? ¿Con mi desayuno, o con los tres, con el desayuno, comida y cena? Bueno, tal vez porque incluso La acaban de pasar. Justo acabas de pasarme el examen de farma y le estoy haciendo una pregunta de farma. Ajá. Tarda de 1 a 2 horas. Y lo tomo con mi desayuno, con mi comida, con mi cena, o me parto mi pastillita en 3 pastillitas. Pregunto de farma. Pero yo no la estoy relacionada con farma, yo la estoy pensando desde el punto de vista de complejidad. Pero es exactamente la misma respuesta, o sea, lo pueden pasar en el examen de complejidad o en el examen de farma, ¿en cuál la pasan? O ninguno de los dos lo pasaron. ¿Me tomo 3 pastillitas o me tomo una pastillita? Y con eso me vas. El efecto normal de la metformina dura. Ajá. Pero el efecto generalizado dura. Y tienen internet, o sea, pueden hacer búsqueda rápida para saber la respuesta correcta. ¿No? Ajá. Si dura 6 horas, ¿cómo me conviene? Ajá. Me conviene un desayuno, en la comida. ¿Me conviene en la noche? ¿Por qué? No, pero suponte tomármela a las 6 de la tarde. ¿Debería de tomármela de las 6 de la tarde? Quedamos en que tengo un ciclo circadiano en la glucosa. En la noche, ¿qué pasa con mi glucosa? ¿Sube o baja? Ajá, y porque tienes la acción del glucagón. Entonces lo que tienes son bajones de glucosa. Si doy un medicamento que me va a bajar, ¿qué voy a generar? Voy a generar hipoglucemias en el paciente. Entonces, ojo, cuidado. Y todo eso nada más tiene que ver con los ciclos que tengo que tener bien establecidos cuáles son los ciclos de duración del fármaco y de evolución del paciente. O sea, tengo que tener los pasados con la evolución del paciente. Ahora supongan que lo que yo estoy tratando es un paciente que es enfermero, que es vigilante no nocturno. ¿Se las doy igual o se las cambio? A ver, pensémosle. Me estoy divirtiendo mucho en esta clase. Porque nada más lo único que estoy haciendo es recordarle su fármaco más un poquito de ciclos.
Sí, oye, pobrecito, o sea, toda la noche se la pasó en vela a trabajar, pero no es estudiante, no dije médico, no dije pasante, dije un trabajador que es vigilante aquí es vigilante de la noche de aquí del edificio. Normalmente los vigilantes de los edificios se van y se duermen esta mañana un rato. Sí, yo sé que los médicos consideran que si te toca turno de noche no dormiste. No, no, no. Esta es persona normal. Sí duerme. El pobrecito tiene diabetes, ya le diagnosticaron diabetes, está súper confirmado. Ya viste que la metformina es el mejor medicamento que le puedes dar a él. Ya le dijiste que cambie su estilo de vida, que se ponga a correr, que cuando dé clases no esté paradito, sino que camine sus 10 pasitos diarios. Ya cambió su estilo de dieta. Y ahora le dices, tómese la metformina. Y te dice, ¿a qué hora, doctor? Ajá. Exactamente. Ok. Entonces, ojo, tengan cuidado que también en su cuestionario, en su historia clínica, también tienen que preguntarle. Por supuesto, lo primero que tienen que ver es si es hombre o mujer. Luego preguntarle, si es mujer, preguntarle que si es premenopáusica o posmenopáusica. Eso es importantísimo porque va a ser totalmente diferente. Si es premenopáusica, le tienen que preguntar si tiene hijos, si está embarazada, si no está embarazada, porque tienen que ajustar los medicamentos. Y luego le tienen que preguntar en qué trabajas para saber qué tanto duerme, qué tanto no duerme, qué tanto es su nivel de estrés. Y con eso pueden ustedes ajustar qué tipo de ciclo circadiano en realidad tiene esa persona de primer instante. ¿Okay? Y bueno, ajustar el ciclo que necesitan corregir. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a regresar a la parte matemática, que es la parte fácil de en realidad. O sea, está en realidad nada más lo único que tengo es esta señal. Y entonces ya habíamos visto que lo primero que le quiero quitar siempre a las señales, o lo primero que quiero entender de una señal es su tendencia. ¿Y cómo lo hago? Sí, ¿cómo quito estas oscilaciones? ¿Cómo me quedo con esta? ¿De dónde saqué esta línea de tendencia? No digan que nada más se lo saben el día del examen y en la clase siguiente y después ya se les olvida. No, pues fácil, rápido y sencillo. ¿Qué hacíamos rapidísimo para poder quedarnos con la tendencia? Calculaba que tomaba esta señal y tomaba ventanitas y calculaba él. Calculaba medias móviles. Entonces calculo el valor promedio en pequeñas ventanas y con eso yo puedo generar rápidamente esta curva. ¿Okay? Sí, rapidísimo, medias móviles. Luego quiero quitar pues la componente de cíclico, la componente estacional, estas oscilaciones. ¿Y esa cómo la calculo? También ya lo vimos. ¿Cómo encuentro cuáles son las frecuencias? Eso lo discutimos hace ratito. En esta señal, ¿qué frecuencias hay? Exactamente, con la transformada de Fourier. Esta serie está bonita, no tiene grandes picos, entonces si le calculo transformada de Fourier, encuentro precisamente esta componente. ¿Ok? Entonces todas las señales tienen esta. Bueno, puede ser que no tengan alguna de las dos, pero puedo encontrar estas y finalmente lo que me queda, la resta de esas dos, es la parte que hemos visto que son las variaciones o el ruido de la señal. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ya se acordó? Bueno, entonces, la clase de hoy,
estamos empezando ya cuando se está acabando, pero bueno, vamos a ver movimientos periódicos. Entonces, ¿qué es un movimiento periódico? Pues como su nombre lo dice, es algo que se repite a lo largo del tiempo. Y pues hay un chorretal de ejemplos en la naturaleza y también en nuestro organismo. Tenemos con los periódicos simplemente las ondas que se generan en un estanque, una cuerda que está oscilando, la vibración de las moléculas de oxígeno por lo que estoy hablando, y entonces que les llegan a ustedes y es lo que escuchan, un péndulo que está oscilando. Fisiológicamente, ¿qué movimientos periódicos hay ahí involucrados? La respiración es periódica. ¿Qué movimientos periódicos tengo? Hay uno muy obvio. Tum, 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 tum. La frecuencia cardíaca tiene una parte periódica y otra parte que no es periódica. Pero, ¿qué sí vimos? Que los cardiomiocitos, ¿qué hacen? Están oscilando a una frecuencia característica. Y esa sí es una constante. O sea, hay un marcapasos. Entonces tenemos un movimiento periódico que es tan periódico como este, que es un reloj suizo, nuestros marcapasos. Además del marcapasos cardíaco, ¿qué otros marcapasos hay en el organismo? Ya les di otro empujonzote diciéndoles marcapasos. Exacto, tienes las células de Cajal, que es otro marcapasos. Muy bien. Ajá. Muy bien. No, ese no tiene marcapasos. Pero sí hay algo que tiene que ver con mis músculos que sí tienen marcapasos. ¿Qué? ¿Cuál es el marcapasos de tus usos musculares? Ajá, la contracción está regida por dos tipos de movimientos. Uno que está regido por un marcapasos y otro que no lo es. ¿Cuál es cuál? A ver, explíquenme bien cómo es la contracción muscular. Por ejemplo, cuando yo tengo mucho frío y empiezo a tener contracciones en mi piel para calentarme, ¿qué es lo que está actuando ahí? Ajá, ajá. Uh-huh. Exacto, exacto, exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ah, claro. Sí, claro, también. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces ya vimos que sí les interesa a ustedes como fisiólogos estudiar movimientos periódicos porque hay un chorro, ¿no? Y bueno, pues los movimientos periódicos matemáticamente son muy fáciles de estudiar. Todos estos movimientos periódicos simplemente es algo que se repite en función del tiempo. Y entonces, pues puedo agarrar el ejemplo más simple. Nosotros como físicos siempre pensamos que las vacas son cuadradas y si la vaca no es cuadrada, la cortamos para que sea cuadrada, no hay de otro. Y entonces,
el movimiento periódico más simple, nosotros le llamamos precisamente oscilador armónico simple, obvio, y pues simplemente es el péndulo. Y bueno, el movimiento que se va describiendo, o sea, si yo este péndulo tuviera una plumita y estuviera pintando un cuadernito, sería una onda sinusoidal. ¿Ok? Entonces, estas son las sinusoidales de movimiento periódico, son las que estamos estudiando. Pero este movimiento ondulatorio también lo tienes y lo que tienes son resortes. Ahí hay 3 resortes diferentes que se mueven con diferentes frecuencias porque son resortitos diferentes, pero todos son movimientos periódicos. Entonces, pues lo primero que nos interesa estudiar son estos movimientos periódicos. También si tengo una barra libre en sus extremos o una barra que está atada a un extremo, voy a tener también estas oscilaciones periódicas. El diapasón, este es un movimiento que pareciera transversal, que pareciera que no genera una onda sinusoidal, pero si ustedes se fijan bien, conforme va viajando este diapasón, se está generando ahí se ve el patrón directamente de la onda sinusoidal. O sea, es visible también, ¿no? Entonces a nuestro oído llega este movimiento. Entonces, nada más para centrar ideas, porque bueno, estamos en PC, no estamos en medicina. Lo más fácil es primero tratar de estudiar cómo oímos, que es las ondas sonoras, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito de las ondas sonoras. Pues las ondas sonoras, como vimos, tenemos una región de condensación y una región de rarefacción, o sea, donde las moléculas están muy separadas, otras donde están muy juntas, y la amplitud de esta señal, pues nos da precisamente esta onda sinusoidal. Entonces nosotros lo que sentimos es precisamente cuando llega una onda con la parte condensada de la onda, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro oído? Exactamente. Entonces lo primero es que llega una onda de presión, lo que estamos sintiendo es ese cambio de presión y ese es el que modifica y es el que nos hace el sonido. Entonces, la parte que genera la que oímos, ¿cuál es? ¿La parte de condensación o la parte de rarefacción? Condensación. Entonces depende totalmente de la parte de condensación. Entonces, el sonido primordialmente estamos en realidad notando en nuestro organismo es estas partes de condensación, y estas son normalmente periódicas y estamos oyendo los cambios que sufren ellos. ¿Ok? Bueno, entonces, esto también lo podemos entender como una cuerda que está sujeta de sus extremos. Entonces, si la cuerda está sujeta en sus extremos, lo que vamos a ver que vamos a tener puntos fijos en la cuerda. O sea, la cuerda, aunque está oscilando y brincando, hay puntos en esta cuerda que no se mueven, si se fijan, ¿no? Se mantienen constantes independientemente del movimiento. Bueno, esos son los que los físicos les llamamos los nodos de la cuerda. Son puntos donde la cuerda no se está moviendo a pesar de que se está transmitiendo la energía a través de ellos. ¿Ok? Entonces, un movimiento ondulatorio, en un movimiento como el que hace cualquier marcapasos o el que hace el sonido, lo que vamos a tener va a ser que nosotros vamos a tener regiones donde vamos a tener movimiento y vamos a tener regiones, nodos, puntos fijos donde no va a haber movimiento. ¿Ok? Y esos son los que normalmente van a transmitir toda la señal. Entonces, ese movimiento ondulatorio puede ser, como lo vimos hace un momento, en una dimensión, en 2 dimensiones, como es en este tambor. En una dimensión solo teníamos un punto fijo, un nodo. Aquí, ¿cómo están los nodos? ¿Nada más en el perímetro? El centro se mueve. O sea, aquí, si se fijan, todos estos modos en que puso oscilar no se está moviendo nada en la orilla, o sea, todo el círculo se mantiene, pero también se está moviendo el centro. El centro.
Aquí. ¿En esta? Ajá. Entonces, la misma construcción geométrica cuando la pones a oscilar, si tienes diversos modos. Este modo fundamental, el primer modo fundamental, normalmente en un sistema solo tiene un nodo y es el nodo de los extremos. En la cuerda, si se acuerdan, lo que tenemos es que simplemente es una onda sinusoidal y solo los extremos se mantienen fijos. No tengo nada más. Es media oscilación. Ajá. Pero en este primer modo fundamental, solo tengo un nodo. En este aquí tengo dos, aquí tengo, en este puedo tener hasta 4. ¿Ok? Entonces depende del sistema. Ok. Bueno, también un pulso propagándose. ¿Me vio? Allá. Se tarda un rato. Ok, si yo propago un pulso, pues también este pulso cuando llega y rebota con una superficie y se regresa, pues lo único que voy a tener va a ser la misma onda viajera que va y viene, ¿no? Y eso lo podemos describir matemáticamente muy fácilmente. No se me espante, lo único que estoy agarrando es decir, cómo es la forma en la que baja, esa cara de terror, no te preocupes, no está difícil. ¿Qué es lo que estoy poniendo? Que la señal de cualquier punto de esto va a depender de lo que pasó 20 minutos antes. O sea, por supuesto, yo estoy mandando una señal, la señal depende de la velocidad con la que se propaga la señal y qué tanto tiempo está movido. No tiene más de dónde buscarse. O sea, nuevamente, tengo mi cuerda. ¿Cuál es dónde está en este momento? Está la cuerda, depende de dónde hace cuánto tiempo se empezó a mover y cuál es la velocidad. Si me muevo muy rápido, pues la onda va a pasar rapidísimo. Si me muevo despacito, la onda va a tardar mucho. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la función que resuelve a un pulso, o sea, que describe un pulso, no es más que una función que depende de la velocidad por el tiempo anterior. Esto, ¿sí? Entonces, se oye medio complicado, pero en realidad es muy fácil. Y bueno, pues, ¿cuál es la más fácil que se nos ocurre? Pues pensar en senos y cosenos. Pero en realidad la solución puede ser cualquiera, o sea, uso senos, uso cosenos porque son bonitos, porque son los usuales, pero como les dije, la solución es cualquier función que depende de la posición actual menos la velocidad del tiempo. Puede ser cualquiera. De manera natural nosotros usamos senos, son los que más estamos acostumbrados, y no es más que la posición menos la velocidad del tiempo. ¿Ok? Y entonces, para describir cualquier función sinusoidal, ¿qué necesito? Necesito conocer, pues, cuál es el tamaño del sistema, cuánto tardo en completar mi ciclo completo, y a eso le llamo la longitud de la onda, o sea, que tanto tarda en repetirse, y cuál es la velocidad a la que me estoy moviendo. O sea, son dos factores los que necesito para describirlo. Es una ecuación diferencial de segundo. Igual que ustedes usan cálculos. Ecuaciones diferenciales. Y bueno, como es de segundo orden, quiere decir que tiene 2 grados de libertad, es decir, que tiene 2. Es decir, que necesito 2 parámetros. Eso sería feliz. Pero no. La enseña de los médicos es que todo se reduce para mí. Pero bueno, la realidad está muy lejos. Entonces, como soy físico y las marcas son cuadradas y el mundo es simple, complejo, pues para describir cualquier movimiento periódico necesito 2 parámetros, no más. Esos parámetros, pues es qué tan largo es,
y qué tan rápido me muevo. Entonces es la longitud de onda y la velocidad de la onda. ¿Bien? Ya saben lo primero que aprendemos. Armónicos simples. Entonces aquí está la función. Pues estos dos parámetros. Uno es, puedo describirlo en términos de la longitud de la onda y la velocidad de la onda, o puedo describirlo en términos de, ahora no voy a hablar en el espacio del dominio del tiempo, sino voy a hablar en el espacio del dominio de la frecuencia. Y entonces necesito saber la frecuencia con la cual se mueve, la frecuencia angular, omega, y necesito saber la fase, cuándo empiezo a medir, dónde empecé a tomar la señal. O sea, mi señal periódica, la empecé a tomar en uno de los nodos, en el punto más alto, el punto más bajo, el punto intermedio. Eso me dice la fase. Y como ven, solo necesito dos parámetros. Complicadísima ecuación diferencial. Y bueno, la frecuencia, esta frecuencia es prima del periodo, entonces es 1 entre el periodo. Si yo conozco el periodo, conozco la frecuencia. Si conozco la frecuencia, conozco el periodo. Y nada más lo único que tengo que hacer es tomarle el inverso uno del otro. ¿Ok? Y bueno, ya si me quiero ver muy elegante, también les puedo decir cuánto mide de alto la hora. Pero eso no es importante, porque lo que me importa en realidad es que es una señal que se repite en el tiempo, me bastan dos parámetros para describirla, y ya te digo, si quiero saber además qué tan grandota o qué tan chiquita es la señal, pues puedo saber la altura de la onda, que es toda, o la amplitud, que nada más es de aquí para acá. ¿Ok? Terminología básica. ¿Vamos bien? ¿Los movimientos periódicos? Okay. Entonces, si lo que estamos analizando son vibraciones de cuerdas en una guitarra, por ejemplo, pues entonces lo que vamos a tener es que podemos escribirlo ahora como una función, pero si lo que hicimos fue simplemente agarro una cuerda y la suelto, la señal que vamos a ver va a ser una señal que va a llegar a una amplitud máxima, pues no se va a repetir porque no estoy vibrando la señal ni nada, nada más la toco una vez, ¡pum!, se cae. ¿Ok? Entonces vamos a tener una parte que le llaman ataque y otra parte que le llaman caída. Si yo pienso ahora en fisiología y me voy con la señal de un pulso eléctrico para una neurona, un potencial de acción, tengo exactamente este sistema. Tengo un sistema que empieza, crece, 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 llega a su máximo y decae. ¿Ok? Y el decaimiento normalmente, aunque ustedes están acostumbrados a que los potenciales de acción los pintan simétricos, normalmente el decaimiento es más lento que la subida, ¿no? Otro fenómeno en el cual sea diferente subida y bajada, fisiológicamente rapidísimo, uno que todos tienes diferente velocidad para subir, para ingresar, y otra velocidad para salir. Fisiología. ¿Cuál sería el equivalente de una señal de? Ok, ¿te fuiste por el más complicado? ¿Estás de acuerdo? Sí, hay uno más, hay dos más obvios. Respiración, inhalación y exhalación de manera natural. ¿Cuál es la parte de subida? ¿Cuál es la parte de ataque? Inhalación. La parte de caída. Otro. Bueno. Ajá.
Ajá. Las personas con alergias y darles un mensaje Sí. la caída para Totalmente de acuerdo. ¿Sisto lidias también? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es la caída? Oye, esas jugadas de que todos nos juramos, ¿eh? Primero estamos respirando rapidísimo, luego tuvimos taquicardia y ahora tenemos presión arterial de 180, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marina, nos quieres respirando agitadamente, nos quieres taquicárdicos y ahora nos quieres además hipertensos. Sí, sí es más alta, pero no se siente 80 de... y la otra es de 80. Yo ya me habías asustado. Ok. Bueno, pensando que a la Mari le gusta trabajar solo. Ok, ahora pensemos en uno amortiguado. ¿Qué es un amortiguado? Simplemente es una señal que va decayendo como funciona el tiempo, pero sigue oscilando, no se apaga. En fisiología, ¿qué puede ser un amortiguado? Uh-huh. Exactamente. Ok, muy bien. Otro, uno muy obvio, uno de todos los días. Un... Ajá. Sí. Ok, muy bien. Sí, es un movimiento amortiguado. ¿Cuál otro? Espero que estén realizando ahorita. Me encanta. Estoy de acuerdo contigo. Y no, yo no estaba pensando, cortisol no estoy tan segura que sea amortiguado totalmente porque se vuelve a reactivar. Pero hay uno que es primo hermano que tiene que ver con estas respuestas que viste de insulina, glucosa, glucagón. ¿Cuál es el que es un movimiento amortiguado? Piensa en una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cuál es la que se amortigua? Pensemos en prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué pasa cuando hacen prueba de tolerancia a la glucosa? Sí, me agarran y me dan mi litro de jugo de manzana. Yo bien feliz, me lo tomo contento y alegre. Y luego, ok, ¿y de cómo decae? ¿Decae así o decae? Ajá, no, es amortiguar. Ok, entonces es un ejemplo típico de la alimentación, es un ejemplo típico de movimientos. Ok, bien. Pues lo divertido es que además pues lo estamos aterrizando. Uno sostenido. Y de todos hay ejemplos. Exactamente, ahora sí. Perfecto. ¿Por qué? tener un evento Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, entonces, ya que vimos eso, pues vamos a seguir con la parte de
cómo estamos oyendo. Entonces tenemos bajas frecuencias y altas frecuencias. Y las bajas frecuencias son lo que llamamos sonidos graves, son vibraciones muy lentas. ¿Por qué son vibraciones lentas? Lo vimos hace 2 diapos. ¿Cuál es la relación entre frecuencia y periodo? Ok, entonces si tú tienes una frecuencia baja, tienes, y entonces tus vibraciones van a ser muy lentas. Entonces, a las frecuencias altas les llamamos sonidos altos. Entonces, son vibraciones muy rápidas. Bueno, entonces, ¿cómo oímos? ¿Quién me explica? Ya con... Sí. ¿Por qué día es? Porque tengo un sistema que es un caracol. Ajá. Sí, sería enorme. Sería del tamaño de una persona adulta normal, sería del tamaño de una cancha de Pero, entonces luego, y debido a esta forma, ya no es lineal. Entonces, la respuesta, o sea, los sonidos que estamos en una escala, ya no va a ser lineal, tú mismo lo acabas de decir, logaritmo. Entonces, por eso oímos logaritmo. Entonces, nuestro rango de audición comparado con nuestro rango visual es enorme, porque nuestro rango de audición va como escala logaritmo, mientras que nuestro rango visual, pues por eso veo una región del espectro de colores realmente pequeño, y mi región de auditiva es realmente enorme. Entonces, sí, el sistema se optimizó no nada más para que quepa más, sino para que pueda oír, para que oiga mejor como ¿sí? Entonces, bueno, esto es nada más los que están ahí adentro y como llega el son. Bueno, entonces el transductor es precisamente este órgano de fondo, que son estos pelitos que están ahí en el caracol. ¿Cuál es su función? Oh, uh-huh. Entonces, todas las señales que nos llegan a nuestro organismo, lo que hacen todos nuestros sentidos es traducirlos por ejemplo, en este es traducir la señal de presión sonora, que simplemente lo que está pasando es que va a llegar un movimiento que va a hacer que esto funcione como un transductor y se transforme en el caso del ojo, los bastoncitos que son de qué tipo. Transductores
Este es un traductor sonoro, que en realidad de presión, este es como el cambio de presión genera el ojo de fotones. ¿Y la piel? La piel. ¿Sí? ¿Me gusta? ¿Y oído? ¿Qué olfato? Okay. Y el último. Ajá. Bueno, es mecánico. Tú sí te debes estar lindo grupo. Ah. Nuestro querido grupo es Calmeca, Logical Dynamics. ¿Sí? Nosotros estudiamos precisamente la dinámica. Es un traductor dinámico, no mecánico. Bien. Bueno, entonces estos son un poquito más dañados. Y ahora, bueno, lo que en realidad nosotros oímos son distintas señales que llegan. O sea, yo no, yo si estoy escuchando una orquesta que está tocando, pues voy a oír el sonido de una onda, el sonido de la otra, y lo que oímos es la onda combinada. En el caso de ahorita, ustedes están oyendo mi voz, pero también la voz de Cris, el sonido de los arbolitos que se están moviendo, los que están pasando. Entonces están encontrando un montón de ondas y su cerebro, además de hacer toda esa traducción, tiene que separar las componentes para saber cuál es la que le interesa oír. Entonces, puede ser que a alguien le interese oír, pero puede ser que sí le interese oír la clase. Tiene que discernir entre mi voz y la de. ¿Sí? Ese es un problema que todavía está abierto en inteligencia artificial. Nosotros todavía somos mucho más inteligentes que las máquinas, por más que les digan que ChatGPT hace muchas maravillas. Sí escribe muchas cosas, todavía nosotros, por ejemplo, podemos hacer esto. O sea, yo puedo escuchar perfectamente la voz de Cris, la voz, el cómo que están haciendo, escuchar que están haciendo ruido ahí atrás, escucho todos los sonidos y además que normalmente los programas de inteligencia artificial identifican un sonido, pero luego les cuesta mucho trabajo identificar porque hay muchos sonidos aledaños. Pues no son muy buenos para eso todavía. Es un problema abierto, porque por supuesto, separar una onda que está compuesta de dos es muy fácil, de tres tal vez, pero de 20 ya se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, y se vuelve complicado porque pues cada vez las ondas se van viendo, van volviéndose cada vez mejor, ¿no? Estas son las formas de las ondas, por ejemplo, del oscilador en la cuerda. Y esta es precisamente el oscilador en la cuerda en el que nada más estoy sumando 6 modos de oscilación. Hay notas, hay momentos en que el violinista o el guitarrista pone en vibrato la cuerda y entonces genera no 6, sino genera al menos 25 armónicos. Ok, entonces, bueno, y los humanos cuando hablamos, las mujeres generamos normalmente como 10 armónicos sonotorios, los hombres generan más o menos. Ajá. Perfecto. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando qué complicada se ve la onda. O sea, ustedes no van a ver esto. Ustedes lo que oyen es esto de acá abajo, las 6 señales.
Entonces, si se fijan, es bastante complejo el problemita. Bueno, bastante complicado, diría yo, ¿no? Todavía no llega. Ok. Entonces, y luego ahora supongan que aquí las mandé todas juntas, en la figura anterior. Aquí sí, además las mando desfasadas, o sea, una a la hora de que sumo estas, aquí solo sumé 3 ondas, pero las estoy mandando inclusive desfasadas. Entonces, si se fijan esta señal, ya es mucho más difícil de poder traducir en cuáles son. Todavía no entendemos bien cómo lo hace el cerebro. Muchos dicen que hace transformadas de Fourier para poderlo hacer, pero muchos pensamos que en realidad hace Weyl. Bueno, entonces esta es la superposición de dos armónicos que están solo separados en un estado. Bueno, la señal se ve totalmente. Este es el ejemplo de resonancia. Vamos a... Ah, no, ya no. Entonces lo dejamos para la próxima. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Perfecto. En la próxima clase. Proyectos. Ok, entonces. Ya, y el 24 de mayo está. ¿No? Sorry.